Un anciano veterano de guerra era burlado a plena luz del día, hasta que un humilde granjero decidió intervenir. Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió a la mañana siguiente, cuando tanques militares aparecieron en su propiedad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El cielo se pintaba de un tenue tono anaranjado cuando don Martín Estrada, un granjero de 65 años, se levantó antes del amanecer para revisar el establo. Conocido entre los lugareños por su amabilidad y por la firmeza con la que protegía su tierra, Martín tenía un temple sereno que a muchos les inspiraba respeto. Sin embargo, aquella mañana, algo extraño perturbaba la tranquilidad de su extensa propiedad. Los gallos habían cantado antes de tiempo y los perros parecían inquietos, como si presintieran una amenaza cercana. Mientras se ajustaba el sombrero de paja, Martín recordó la visita del día anterior. Un viejo veterano de guerra llamado don Salomón Arias, de 80 años y con dificultades para caminar, había pasado por la granja en busca de alimentos frescos. El anciano, con sus arrugas marcadas por años de servicio militar y la mirada cansada de quien ha visto demasiado en la vida, había relatado entre susurros que unos matones merodeaban la región. Según él, se dedicaban a extorsionar a granjeros y jubilados solitarios, aprovechando la ausencia de vigilancia en los caminos vecinales. Martín no dudó en ofrecerle a don Salomón un lugar para pasar la noche, temiendo que el anciano pudiera ser blanco fácil de esa gente sin escrúpulos. Pero el veterano rechazó con cortesía. Dijo que su orgullo no le permitiría quedarse bajo un techo ajeno sin haber contribuido en algo, y que prefería volver a su humilde cabaña al otro lado del camino principal. Aún así, prometió regresar al día siguiente para comprar huevos y leche fresca. Don Martín se había quedado con la sensación de que algo andaba mal, y esa incertidumbre lo acompañó mientras escuchaba el rumor de la brisa colarse entre los árboles. Ahora, con los primeros destellos de luz iluminando el establo, Martín salió para alimentar a los animales. Revisó las cercas y acarició a sus caballos, mientras su perro Cuco le seguía moviendo la cola. El granjero sentía en la nuca una ligera tensión que no podía explicarse. Quizá eran las palabras del veterano resonando en su cabeza. De pronto, oyó un motor en la distancia, un ruido ronco y descuidado que no se parecía a los tractores locales. Miró hacia el camino de tierra y vio una camioneta negra avanzar con lentitud sospechosa, levantando polvo a su paso. Cuco empezó a ladrar, apuntando el hocico hacia la carretera. Martín frunció el ceño. La camioneta se detuvo cerca de la valla que daba acceso a la parcela. Desde allí, dos hombres se quedaron observándolo, con el codo apoyado en la ventanilla, sin molestarse en saludar. Hubo un silencio tirante. Finalmente, Martín levantó la mano a modo de cortesía, pero los desconocidos ni se inmutaron. Después de unos segundos, aceleraron y continuaron su camino, dejando tras de sí un nubarrón de polvo. El granjero apretó los dientes, sintiendo que esa gente no tenía buenas intenciones. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, Martín se dispuso a recorrer la periferia de su terreno, montado en su viejo jeep. Quería asegurarse de que no hubiera señales de intrusos. No obstante, en cada curva que tomaba, no podía apartar de su mente la imagen de don Salomón. Algo en el semblante de aquel veterano le hacía pensar que no todo se reducía a simples rumores. A fin de cuentas, un hombre que sirvió en la guerra podía reconocer el peligro a distancia. El camino sinuoso lo llevó hasta el riachuelo que delimitaba el extremo sur de la granja. El agua corría plácidamente, pero Martín notó huellas de neumáticos recientes en el lodo. Se bajó del vehículo para inspeccionar más de cerca. No parecía el patrón de una camioneta de reparto ni de un tractor de algún vecino. El dibujo de las llantas era distinto. Se puso en cuclillas,
Pasó los dedos por las marcas y comprobó que estaban frescas. Definitivamente, alguien había rodeado su propiedad por la orilla. Tras regresar a la casa, el granjero llamó por teléfono a su ahijado Bernabé, un joven policía local. Aunque en la comisaría no abundaban los recursos, Bernabé era confiable y siempre que podía respondía a los llamados de su padrino. Le contó sobre la camioneta negra, las huellas y la inquietante visita del veterano. Bernabé prometió darse una vuelta al día siguiente y mantenerse alerta. Pero la voz del muchacho denotaba cierta impotencia. Sabía bien que, con tan pocos efectivos, controlar los caminos rurales no era tarea fácil. La tarde se deslizó en una monotonía engañosa hasta que alrededor de las 6 llegó un vecino corriendo a buscar a Martín. Se trataba de Santos, un hombre menudo con el rostro encendido por la urgencia. «Don Martín, venga pronto. Encontraron a don Salomón malherido en la cuneta, cerca de su cabaña». Sin dudarlo, ambos se subieron al jeep y partieron a toda prisa. A mitad de trayecto, se unió a ellos un muchacho que había presenciado el ataque. Entre balbuceos, describió cómo 3 matones habían increpado al anciano, exigiéndole dinero que no tenía. Al resistirse, uno de ellos lo empujó y el otro le propinó un golpe con un palo. Cuando Martín llegó al lugar, vio al veterano tirado en el pasto, con el rostro ensangrentado y una mirada aturdida. Varios vecinos se habían reunido para auxiliarlo, formando un corro preocupado. El granjero se abrió paso con dificultad, se arrodilló junto al anciano y le sostuvo la cabeza con cuidado. «Tranquilo, don Salomón, lo vamos a ayudar. Alguien llame a una ambulancia», dijo con determinación. El anciano abrió los ojos con un leve quejido y lo reconoció. «Ellos se llevaron mis papeles. No querían que yo...», murmuró antes de desvanecerse. Los paramédicos llegaron 20 minutos después y se llevaron a don Salomón al hospital más cercano. En el lugar quedó la consternación y la indignación de los lugareños. Uno de los testigos afirmó que eran los mismos hombres de la camioneta negra quienes habían atacado al veterano, y ahora, además, existía el temor de que pudieran volver. Martín, con el ceño fruncido, sentía que ese acto cobarde era la gota que derramaba el vaso. No permitiría que gentuza semejante continuara hostigando a inocentes. Se marchó a su casa con un nudo de rabia en el pecho y una decisión inquebrantable. Esa noche apenas pudo conciliar el sueño. Imaginaba al anciano recuperándose en una fría camilla de hospital, con sus cicatrices de guerra y la enorme injusticia sufrida a manos de matones sin honra. Se reprochó no haber insistido para que don Salomón se quedara en su granja. Pero los reproches de poco servían ya. Lo importante era actuar. Antes de amanecer, Martín se levantó y revisó su taller. Sacó de un baúl los viejos cartuchos de escopeta que guardaba para ahuyentar coyotes. No tenía intenciones de matar a nadie, pero sí de proteger a los suyos. A primera hora, condujo hasta el hospital y encontró al veterano conectado a un suero. Aunque débil, logró sostener una breve conversación con él. «Hijo, gracias», susurró don Salomón con la voz apenas audible. «No sé por qué me atacaron con tanta saña, pero algo me dice que no es la primera vez que esta gente obra así». Martín apretó suavemente la mano huesuda del anciano. «No se preocupe, aquí estoy para lo que necesite». Y en su interior se juró que nadie más volvería a lastimar a aquel hombre, ni a ningún otro. Regresó a la granja con el gesto serio. Esa misma tarde, avisó a varios vecinos para que estuvieran atentos a cualquier vehículo sospechoso. Les pidió que se organizaran en turnos para vigilar los caminos, pues la policía tardaría en llegar en caso de otro incidente. Entre todos, comenzaron a levantar retenes improvisados en las veredas, con troncos y barriles viejos que obligaran a los extraños a reducir la marcha. El clima de tensión se extendía,
pero también surgía una solidaridad que recordaba los viejos tiempos en que el pueblo entero se defendía como una sola familia. Bien entrada la noche, mientras revisaba las cerraduras de la casa principal, Martín pensó en lo que el anciano le había confesado en el hospital. Tenía pruebas de que varios adultos mayores de la región estaban siendo amenazados para soltar dinero de sus pensiones. Si alguien se negaba, recibía un escarmiento. Y por lo visto, habían querido silenciarlo para que no delatara la red. Conmigo se toparon con la persona equivocada, pensó el granjero, al tiempo que recolocaba su escopeta junto a la puerta. Sin embargo, nunca imaginó lo que ocurriría al amanecer siguiente. Ni en sus peores pesadillas habría supuesto que los matones traerían refuerzos de ese calibre, porque, en cuanto salió al pórtico de su casa, con los primeros rayos del sol, se encontró con un estruendo ensordecedor en la lejanía. Al dirigir la mirada hacia la entrada principal de su propiedad, se quedó helado. Avanzando con lentitud, varios vehículos blindados yacían en formación, y al menos 2 tanques militares improvisados se ubicaban en fila, bloqueando el camino de acceso. Parecían sacados de un escenario de guerra, con cañones asomando sobre el cercado y hombres armados apostados alrededor. Martín soltó un leve silbido de asombro, mezclado con indignación. ¿Hasta dónde llegaba el poder de estos delincuentes? ¿Cómo diablos habían conseguido tanques? Cuco empezó a ladrar frenéticamente, mientras el aire se volvía denso de polvo y tensión. El granjero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mas no retrocedió ni un paso. Sabía que debía mantenerse firme. Si cedía al miedo, todo estaría perdido. En ese instante recordó el rostro de don Salomón golpeado y las historias de otros veteranos indefensos que terminaban extorsionados. No permitiría que la injusticia triunfara. Respiró profundo, mirando la hilera de blindados en su entrada. Segundos después, sonó un altavoz con una voz burlona. «Sabemos que estás ahí, viejo. Queremos hablar. Si no sales, haremos que te salgan alas». Martín inspiró hondo, sintiendo cada latido en el pecho, y avanzó con paso firme hacia la reja. Él era solo un granjero, un hombre de campo con las manos curtidas por la siembra, pero se había jurado proteger a quienes no podían defenderse. Y aunque enfrente tuviera una fuerza descomunal, su resolución era inquebrantable. Las primeras escaramuzas de esa inusual guerra estaban a punto de librarse en la granja de don Martín, y con ellas, el destino de un veterano anciano y de todo un pueblo también estaba en juego. Martín se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, contemplando la hilera de tanques y vehículos blindados que bloqueaban el acceso a su granja. El eco de la voz burlona aún resonaba en sus oídos, y el perro Cuco seguía ladrando con fiereza, como si comprendiera la gravedad de la situación. Sin perder la calma, el granjero avanzó unos pasos y alzó la mano en señal de que quería hablar. Desde el interior del primer vehículo, un hombre alto y corpulento descendió con lentitud, sosteniendo un megáfono en una mano y un fusil en la otra. Tenía un gesto arrogante y la mirada helada de quien está acostumbrado a sembrar terror sin encontrar resistencia. 2 de sus secuaces, vestidos con ropas oscuras, se ubicaron a cada lado, apuntando sus armas. «¿Tú eres el dueño de este lugar?», tronó el hombre del megáfono, sin molestarse en saludar. «Más te vale cooperar si no quieres que lo arrasemos todo. Hemos escuchado que protegiste a un viejo veterano de guerra. Ese anciano nos ha estado causando problemas, y ahora tú también podrías meterte en un lío». A lo lejos, Martín divisó cómo varios vecinos curiosos se asomaban por detrás de las cercas de alambre, temerosos de la presencia de vehículos militares en una zona tan tranquila. El granjero se aclaró la garganta y con voz firme pero serena respondió: «Soy Martín Estrada, y aquí no son bienvenidos quienes vengan a amenazar a mi gente».
¿Por qué no dejan en paz a ese pobre hombre que no le ha hecho daño a nadie? El silencio se hizo denso. El matón principal chasqueó la lengua, molesto por la actitud desafiante de Martín. Dio un paso al frente, apuntándolo con el dedo, mientras sus hombres revisaban los alrededores con evidente desprecio. Nos han informado de que escondes documentos importantes, algo que pertenece a nuestro patrón. El viejito Arias se negaba a entregarlos, y por eso recibió su merecido. Ahora, si los guardaste aquí, más te vale cooperar. No querrás que estos tanques tengan que disparar, ¿verdad? Martín sintió cómo la rabia le subía por la garganta, pero se esforzó en conservar la compostura. No sabía nada de los papeles a los que se referían, salvo que el veterano podría haber dejado alguna pista. Aún así, no pensaba doblegarse ante la prepotencia de aquellos criminales. En ese momento, un rugido de motor anunció la llegada de otro vehículo. Para sorpresa de todos, era la patrulla de Bernabé, el joven policía que también era ahijado de Martín. Con la sirena apagada pero las luces encendidas, Bernabé se detuvo a pocos metros de los tanques y bajó con cautela. Al ver la superioridad numérica y el armamento pesado, tragó saliva, pero aún así, adoptó una postura firme. Soy el oficial Bernabé Ortiz, y esto es propiedad privada. Les exijo que se identifiquen y expliquen qué hacen aquí con equipamiento militar. Los matones se miraron entre sí, divertidos, ante lo que consideraban un simple mosquito intentando frenar a un toro. El jefe soltó una carcajada seca antes de responder. Oficial, no tenemos nada que explicarte. Vete de aquí antes de que termines en una zanja. Esto es entre nosotros y el granjero. Bernabé sintió el impulso de llevarse la mano al arma, pero se contuvo al percibir cuán vulnerables estaban tanto él como Martín frente a aquel despliegue de fuerza. Aún así, la aparición del policía llamó la atención de algunos vecinos, quienes comenzaron a acercarse. La presión de ser observados hizo que los matones vacilaran por un segundo. El jefe, tras una pausa, subió de nuevo a la camioneta y encendió el motor. Por el altavoz tronó. Volveremos. Tienen una noche para entregar lo que queremos. Si no, sus cosechas y sus casas arderán. Y ese veterano también pagará el precio. Luego, los tanques comenzaron a retirarse. Cuando el estruendo de los motores se desvaneció, Martín y Bernabé se quedaron inmóviles, rodeados por vecinos que no sabían qué decir. Un silencio sobrecogedor cayó sobre la granja, interrumpido solo por los ladridos lejanos de algunos perros y el murmullo del viento entre los árboles. El joven policía miró a su padrino con preocupación. ¿Tienes idea de qué papeles buscan? Martín negó con la cabeza y se pasó la mano por la frente, sudoroso. No estoy seguro, pero creo que tiene que ver con lo que don Salomón estaba investigando. Dice que tenía pruebas de las extorsiones y de cómo están involucrados ciertos funcionarios corruptos. Un murmullo de sorpresa recorrió al pequeño grupo de vecinos que alcanzaba a oír la conversación. De inmediato, algunos ofrecieron refugio en sus casas y propusieron esconder al anciano cuando saliera del hospital. Otros, en cambio, temblaban de miedo, convencidos de que enfrentarse a un grupo armado con tanques era una locura. Bernabé habló con voz calmada. Miren, entiendo el pánico, pero si cedemos a sus exigencias, no se detendrán. Necesitamos unirnos, avisar a más autoridades y juntar pruebas. Yo haré lo posible para comunicarme con la central. Mientras tanto, mantengan los ojos abiertos. Ninguno de nosotros puede solo. Martín asintió, recordando las amenazas contra las cosechas y las casas. Miró alrededor, consciente de que el reloj avanzaba y que tenían apenas una noche para hallar alguna solución. Esa misma tarde, el granjero decidió acercarse al hospital para ver a don Salomón. Pensaba que, si el veterano tenía documentación,
o la había escondido en algún lado, era vital recuperarla antes de que los maleantes la destruyeran. Condujo a toda prisa hasta el centro médico, donde encontró al anciano algo más estable, aunque con el brazo enyesado y un vendaje grueso en la cabeza. Al verlo, el viejo soldado esbozó una sonrisa cansada. «Gracias por volver, hijo. Me enteré de que esos canallas fueron a tu granja con tanques. Nunca pensé que llegarían a tanto». Martín se sentó a su lado y le explicó la situación, recalcando la urgencia de encontrar los papeles que pudieran incriminar a los extorsionistas. El anciano asintió con gravedad y, tras cerciorarse de que no hubiera enfermeras cerca, le susurró que había ocultado varios documentos en un viejo baúl en la cabaña donde vivía. También mencionó que guardaba copias de ciertas grabaciones en un cajón secreto, debajo de la cama. Esas pruebas, según decía, implicaban a personas poderosas y explicaban cómo un grupo de matones, financiados por altos mandos, lograba operar con impunidad. Martín sintió una mezcla de alivio y temor. «Lo recogeré todo esta noche misma», prometió, sujetando con suavidad la mano de don Salomón. El veterano entrecerró los ojos, con el gesto adusto de un militar. «Ten cuidado, muchacho. Si han traído tanques, no se tentarán el corazón. Y gracias por no dejarme solo». Ya de regreso, Martín se reunió con Bernabé y varios vecinos para planear el operativo. Necesitaban actuar con rapidez y cautela. Mientras unos montarían guardia en los caminos, otros se encargarían de vigilar la cabaña. Caída la noche, el granjero iría a buscar los documentos. El temor latía en cada mirada, pero la solidaridad de aquella comunidad rural parecía más fuerte que nunca. Prepararon linternas, viejos rifles de cacería, municiones para espantar a los intrusos y, sobre todo, un sistema de señas para avisarse ante cualquier movimiento extraño. Al caer el último rayo de sol, Martín se colgó su escopeta al hombro y partió hacia la cabaña de don Salomón, sin saber que, en pocos minutos, los acontecimientos darían un giro inesperado que estremecería la tranquila noche. En la penumbra, mientras el canto de los grillos resonaba entre las hojas, un disparo lejano rompió la quietud. Bernabé, alerta en la distancia, apretó los dientes y agitó su linterna para dar la señal de peligro. Martín, oculto tras unos arbustos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La noche prometía convertirse en un verdadero campo de batalla inminente. La noche se había cerrado por completo cuando el primer disparo resonó en la distancia, como una advertencia siniestra. Martín, que se hallaba agachado junto a los arbustos cercanos a la cabaña de don Salomón, contuvo la respiración al captar el eco de ese estruendo cortante. Incapaz de determinar su origen exacto, se tensó y revisó que su escopeta estuviera lista para usar. Durante los últimos minutos, había logrado acercarse con cautela a la puerta de la pequeña construcción de madera, confiando en que la oscuridad le brindara cierta ventaja. Sin embargo, esa detonación súbita ponía en riesgo el plan de entrar en silencio y recoger las pruebas. A lo lejos, las linternas de los vecinos se movían, denotando agitación. Según lo acordado, si uno de los centinelas divisaba movimientos sospechosos, haría sonar un poste metálico con un martillo. Ese sonido aún no se escuchaba, lo que significaba que el disparo no provenía de la guardia cercana, sino de otra parte. Quizá uno de los matones había disparado al aire para amedrentar, o peor aún, tal vez habían encontrado a Bernabé. El pensamiento de que su ahijado estuviera herido encendió una llama de urgencia en el corazón de Martín. Decidido a no perder más tiempo, el granjero empujó la puerta de la cabaña con suavidad y se adentró en el interior. Se guió por la tenue luz de su linterna, intentando no tropezar con los muebles viejos. El aire olía a humedad y a abandono, pero a la vez percibió algo más. Ese olor peculiar que dejan las pisadas recientes sobre la madera
como si alguien hubiera pasado hacía poco. El corazón le dio un vuelco. ¿Habrían llegado los matones primero? Con la escopeta apuntando al frente, revisó cada rincón. Encontró una pequeña cocina improvisada, una mesita coja y un catre donde el anciano dormía a veces. Bajo aquel catre, tal como don Salomón le había indicado, descubrió una trampilla que ocultaba un cajón metálico. Al abrirlo, halló varios sobres con documentos, fotos e incluso un cuaderno lleno de anotaciones minuciosas. Martín se apresuró a guardarlos en una mochila. Un crujido en la puerta le erizó la piel. Al voltear, vio una sombra deslizarse en el umbral. Sin pensarlo, apagó la linterna y contuvo el aliento. La penumbra se tragó todo rastro de luz, y solo el vago reflejo de la luna que entraba por la ventana delineaba la figura. El granjero se mantuvo inmóvil, rezando para no ser descubierto. En su cabeza, el tiempo corría más lento que nunca. Cada latido parecía retumbar en sus oídos. Tenía que hallar la forma de escapar sin enfrentarse directamente, o de lo contrario, corría el riesgo de perder la vida y las pruebas. La figura avanzó unos pasos, y el suelo crujió bajo su peso. El corazón de Martín palpitaba con fuerza mientras se esforzaba en distinguir algún detalle de aquel intruso. De pronto, el individuo encendió una linterna, barriendo el haz de luz por el interior de la cabaña. El destello pasó a escasos centímetros de la cara de Martín, que se pegó contra la pared, conteniendo la respiración. El desconocido estaba a apenas unos metros de él, y pudo oler su perfume barato mezclado con sudor y tabaco. Aquel momento pareció eterno. Entonces, como si hubiesen oído un ruido proveniente del exterior, el intruso maldijo en voz baja y se giró con brusquedad, saliendo de la cabaña. Martín oyó sus pasos alejarse, acompañados de un murmullo en el que distinguió palabras como «maldita sea» y «no hay nadie». Aprovechando esa breve ventana de oportunidad, el granjero se movió con sigilo hasta la salida opuesta. Sabía que debía huir cuanto antes, pero también que los matones podían estar rodeando la zona. Si lo sorprendían con la mochila llena de documentos, no dudarían en atacarlo. Con el corazón en la boca, se asomó al exterior. La noche seguía cerrada, y por fortuna, la maleza que crecía tras la cabaña era lo bastante densa como para ofrecerle cobertura. Se agachó, avanzó poco a poco y escuchó voces apagadas a unos metros. ¿Lo encontraste?, preguntó alguien. Nada. Debe de haber sido un gato o algo, respondió el intruso. Martín tragó saliva y continuó gateando entre la hierba, sintiendo que cada segundo contaba para su supervivencia. Después de varios minutos que se hicieron eternos, logró alejarse lo suficiente para ponerse de pie y correr entre los matorrales hacia el camino donde Bernabé y los demás podrían estar esperándolo. Cada pisada retumbaba en su propia conciencia, temiendo que en cualquier momento una bala le rozara la espalda. Sin embargo, la suerte o la oscuridad, o ambas cosas, parecían estar de su lado. Logró internarse en una vereda estrecha que rodeaba un sembradío y con la respiración agitada, divisó al fin la silueta de Bernabé a la luz de la luna. «¡Padrino!», susurró el joven policía corriendo a su encuentro. «Creímos que te habían atrapado. Escuchamos un disparo, pero nadie sabía de dónde venía. ¿Estás bien?». Martín, intentando recuperar el aliento, asintió y le enseñó la mochila. «Los tengo. Documentos, fotos, notas. Creo que esto es lo que los matones buscan destruir a toda costa». Bernabé entrecerró los ojos, consciente del valor de esas pruebas. «Vamos a un lugar seguro. Deprisa. No podemos quedarnos aquí». A toda prisa se alejaron hacia un antiguo granero abandonado, donde algunos vecinos de confianza los aguardaban con linternas tenues. Allí, Martín volcó el contenido de la mochila sobre una mesa improvisada. Entre las páginas amarillentas y las fotografías borrosas, se evidenciaban nombres de gente poderosa, con sellos oficiales,
y cifras exorbitantes. Era una red mucho mayor de lo que habían imaginado. Y cada palabra reforzaba la idea de que la violencia no se detendría con facilidad. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó una voz temblorosa desde un rincón del granero. Era Marta, una de las vecinas que se había acercado para ayudar. Su mirada reflejaba el temor de quien comprende que el enemigo dispone de recursos inusitados. Bernabé se aclaró la garganta. «Necesitamos contactar a las autoridades competentes, más allá de nuestra comisaría local. Esta trama supera por mucho la capacidad de nuestro destacamento. He estado intentando llamar a la jefatura provincial, pero la señal es inestable». Martín, con las manos apoyadas en la mesa y el ceño fruncido, respondió: «Mientras tanto, tenemos que organizarnos. No podemos dejar que vuelvan esos tanques y arrasen todo. Sugiero que hagamos turnos de vigilancia reforzados. Tenemos rifles de cacería y algunas escopetas. No son gran cosa contra blindados, pero al menos daremos señales de resistencia». Hubo un murmullo de aprobación entre los presentes. A pesar del miedo, la indignación por lo que habían hecho a don Salomón y las amenazas a las familias encendía la determinación. Marta, con la voz aún temblorosa, agregó: «Yo podría albergar a los niños de mis vecinos en mi sótano por seguridad. Si se arma un tiroteo, al menos estarán a salvo». Todos coincidieron. Se trataba de salvar vidas y exponer a esos criminales ante la opinión pública, si era necesario. La solidaridad del pueblo emergía como un escudo colectivo ante la violencia. Ya entrada la madrugada, establecieron puntos de observación en las colinas y reforzaron las entradas con barricadas rudimentarias. El viento helado agitaba los campos y cada sonido parecía magnificado por la tensión reinante. Martín, sentado junto a Bernabé tras un viejo muro de piedra, revisó de nuevo los papeles de don Salomón. «Si logramos enviarlos a un canal de televisión o a un periodista confiable, podríamos exponerlos», susurró. El joven policía asintió, convencido de que la luz pública era su mayor aliada. Solo restaba aguantar hasta que amaneciera, rezando para que los matones no irrumpieran con sus tanques en medio de la oscuridad. Con los primeros rayos del sol, la batalla decisiva daría comienzo. Las horas ardían. La noche avanzó con lentitud insoportable mientras los habitantes del pueblo mantenían sus turnos de guardia. Algunos se apiñaban en los viejos corrales, otros permanecían ocultos tras muros de piedra o dentro de graneros llenos de paja reseca. A lo lejos se escuchaba el murmullo del viento, pero todos sabían que la verdadera amenaza no vendría de la naturaleza, sino del grupo armado que había prometido volver con su convoy de tanques y fusiles. Cada respiración se sentía pesada, cargada de un presentimiento oscuro. Nadie pegaba ojo. Los que tenían escopetas las sujetaban con fuerza, y los demás aguardaban en silencio, dispuestos a colaborar en lo que fuera necesario. Martín se acomodó contra la pared en ruinas de un viejo establo, junto a Bernabé, cuyo uniforme de policía había perdido el lustre. El joven sostenía un pequeño walkie-talkie, con el que intentaba comunicarse con la central provincial. Hasta el momento, solo había recibido estática y algunas frases entrecortadas que no alcanzaban a formalizar un pedido de refuerzo. Aún así, mantenía la esperanza de que en cualquier momento la señal mejorara y pudiera solicitar ayuda. Mientras tanto, trataba de esbozar un plan defensivo con la poca información que tenía sobre las tácticas de aquellos matones. Si se acercan con los tanques, será difícil detenerlos, admitió Bernabé, bajando la voz para que nadie más lo oyera. Nuestras armas de cacería no sirven contra un blindaje pesado. Martín, con semblante adusto, asintió. Tenía décadas de experiencia en el campo, pero jamás había lidiado con un escenario semejante. Recordó a su padre, un veterano de batallas, que siempre le dijo que la unidad del pueblo
era el arma más poderosa contra la injusticia. Con esa idea en mente, Martín exhortó a sus vecinos a no abandonar las barricadas, a mantenerse unidos y alertas ante el menor indicio de movimiento en el horizonte. Alrededor de las 4 de la madrugada, un susurro nervioso recorrió la línea de vigías. Alguien divisó luces en el camino principal. No se trataba de faros normales, sino de focos intensos que iluminaban el polvo en el aire, como si uno de esos vehículos blindados estuviera probando sus reflectores. El mensaje corrió de boca en boca y pronto, en cada punto de control improvisado, los vecinos se pusieron en máxima alerta. El silencio se hizo abrumador, mientras los corazones latían acelerados. Se aguardaba el siguiente paso de esa fuerza bruta que había prometido arrasar con todo a su paso. Sin embargo, las luces se desvanecieron. Quizás habían hecho una breve inspección y decidido esperar a la claridad del alba. Nadie se relajó, pues todos presentían que el ataque era inminente. Las horas restantes se consumieron con lentitud, hasta que un tenue resplandor naranja en el horizonte marcó el inicio del día. Con la luz matutina, los rostros demacrados de los vigías comenzaron a dibujarse, revelando ojeras y gestos de fatiga. Pero también se percibía determinación. Habían llegado tan lejos sin rendirse, y no lo harían ahora. Cuando al fin salió el sol, Martín se reunió con Bernabé y 2 vecinos para repasar la estrategia final. La prioridad era poner a salvo a los más vulnerables, niños, ancianos y enfermos. Se acordó que, si la situación se salía de control, un grupo los conduciría por rutas secundarias hasta una granja más alejada, donde un pariente de Bernabé los recibiría. Mientras tanto, el resto de la comunidad se quedaría para resistir. Más de una persona manifestó miedo e inseguridad, pero una rápida mirada a las fotos de don Salomón golpeado y a la presencia de armas intimidantes zanjó las dudas. No luchar solo garantizaba el sometimiento total. Poco después, se escuchó un bramido en la carretera. Esta vez no eran simples faros. Un tanque avanzó con lentitud, seguido de varios todoterreno que levantaban nubes de polvo. La tensión se podía palpar, y muchos tragaron saliva al ver las siglas pintadas en los blindajes, símbolos de un grupo paramilitar sin escrúpulos. El líder de los matones, el mismo que había hablado con megáfono el día anterior, se apostó de pie en la torreta del tanque principal. Con expresión altiva, miró las barricadas hechas con troncos y sacos de arena que los vecinos habían dispuesto en la entrada. A través de un altavoz, su voz atronó. Les dimos toda la noche para entregarnos los documentos, y no hemos recibido nada. ¿Acaso creyeron que podían retarnos con escopetas? Retírense y no les pasará nada. Pero si insisten en interponerse, sabrán de lo que somos capaces. Un murmullo recorrió a los lugareños. Martín apretó el puño que sostenía su viejo rifle, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la ansiedad. Detrás de él, algunos más jóvenes intercambiaron miradas, recordando que en sus manos solo tenían implementos de trabajo y unas cuantas armas ligeras. Entonces Bernabé, con el uniforme de policía y el rostro empapado de sudor, se puso de pie sobre una pequeña caja y respondió a gritos. «Esta comunidad no se rendirá. Tienen que retirarse. Aquí nadie les teme». El matón soltó una carcajada a través del altavoz y con un gesto de su mano hizo que uno de los artilleros disparara una ráfaga al aire. El estruendo fue devastador, agitando los nervios de todos. Un grupo de aves salió volando de los árboles cercanos. Era evidente que no dudaban en usar la violencia. Aún así, nadie retrocedió. Se respiraba la resolución de defender la tierra como fuera. Martín levantó la voz, dirigiéndose a sus vecinos. «Resistan, no disparen primero, esperemos a que ellos demuestren sus intenciones reales». El ambiente se cargó de tensión, mientras el tanque principal seguía avanzando lentamente, aplastando la grava del camino. Los hombres armados de los todoterreno
bajaron y se dispersaron, apuntando sus fusiles hacia las barricadas. Parecía el preludio de un enfrentamiento sangriento. Sin embargo, ninguno de los lugareños disparó. Sabían que, en una pelea frontal, poco podrían hacer contra el blindaje de un tanque. Confiaban en que llegaran refuerzos policiales o, al menos, que la luz pública jugara a su favor. En ese instante, un sonido de motor en lo alto atrajo la atención de todos. Un helicóptero civil, quizá de un canal de noticias local, sobrevolaba el lugar. La escena era tan escandalosa, un tanque en plena zona rural, que los periodistas habían acudido con curiosidad. El líder de los matones hizo una mueca de fastidio y señaló el helicóptero, gruñendo órdenes a sus subordinados para que se cubrieran el rostro. No querían ser filmados y exhibidos a la opinión pública. Aquello dio un respiro de esperanza a Martín y a sus vecinos. Tal vez esa transmisión en vivo serviría para denunciar lo que ocurría y forzar la intervención de mayores autoridades. Con todo, la situación seguía siendo explosiva. El líder exigió que le entregaran los papeles o al culpable de esconderlos. «Entréguenlo y nos iremos sin causar daño. Pero si se niegan, pagarán todos». Un silencio se extendió. Martín sintió un hormigueo en la nuca. Quizás si se entregaba, salvaría al resto, pero dudaba de la palabra de esos hombres. Además, las pruebas debían llegar a manos confiables. Con ese sobrevuelo, tomó aire y gritó: «No daremos nada. Basta de amenazas». La tensión aumentó de golpe cuando la voz del líder de los matones, amplificada por el altavoz, tronó sobre el valle. Los vecinos apostados detrás de las barricadas sintieron cómo la adrenalina se deslizaba por sus venas, listos para cualquier eventualidad. Aún así, Martín seguía sin parpadear, con la mirada clavada en el tanque que avanzaba con temeridad. Pensaba en los documentos que guardaba en un lugar seguro y en la forma de hacerlos llegar al helicóptero de prensa que sobrevolaba la zona. Si lograba exponer esas pruebas ante la opinión pública, tal vez obligaría a las autoridades a intervenir de forma decisiva. Bernabé, de pie sobre la caja que le servía de plataforma improvisada, mantuvo el semblante firme frente a la imponente maquinaria bélica. El sol naciente iluminaba el polvo flotante, creando un escenario casi irreal. Unos cuantos niños, refugiados tras un muro, observaban con el miedo pintado en sus rostros. Sus madres, a poca distancia, sujetaban crucifijos con manos temblorosas. El líder de los matones sonrió con desprecio y levantó el puño, indicando a uno de sus secuaces que apuntara la ametralladora hacia las barricadas. Bernabé apretó los dientes y se preparó para dar una orden que podría cambiarlo todo. Pero en su interior, rogaba que no fuera necesario derramar sangre. Uno de los matones, ubicado en lo alto de un todoterreno, bajó la voz para dirigirse a su jefe. Parecía advertirle que el helicóptero estaba transmitiendo en vivo, pues se podían distinguir las letras de un canal televisivo en la aeronave. El líder chasqueó la lengua con fastidio, consciente de que un acto excesivamente violento ante las cámaras pondría a la opinión pública en su contra. Sin embargo, la rabia y la arrogancia podían más que cualquier prudencia. Decidido a demostrar que no se amedrentaba, asintió a su hombre para que diera un disparo de advertencia. La ráfaga resonó con estrépito y las balas impactaron contra un viejo tractor aparcado cerca de la barricada. Los vecinos retrocedieron unos pasos, sobresaltados por la metralla que hacía saltar chispas y pedazos de metal. Sin embargo, nadie salió corriendo. Martín sintió que el corazón se le aceleraba, pero no podía flaquear. A su lado, Bernabé levantó una mano con el puño cerrado, la señal convenida para que nadie respondiera al fuego. Era crucial no convertirse en agresores a ojos del público. Al mismo tiempo, otro de los lugareños, Joaquín, encendió su cámara de celular para grabar lo que sucedía desde la barricada. Si la prensa había llegado en helicóptero,
Esta grabación de primera mano podría ser invaluable para respaldar la verdad. En medio de la tensión, un estrépito sacudió la tranquilidad aparente. El tanque principal comenzó a avanzar, rompiendo la barricada con su oruga y arrastrando troncos que rechinaban bajo su peso. Los matones, envalentonados, gritaban órdenes y se dispersaban en formación, apuntando sus armas hacia las casas cercanas. Aun siendo consciente de la inferioridad de su armamento, Martín supo que había llegado el momento de actuar. Con un gesto de urgencia, indicó a algunos vecinos que replegaran a mujeres y niños, conduciéndolos rápidamente a los sótanos. Otros, dispuestos a resistir, levantaron sus escopetas y se situaron detrás de las viejas paredes de adobe, preparados para un enfrentamiento desigual. Un disparo retumbó tan cerca que provocó que la tierra se sacudiera. Al mirar, Martín distinguió que uno de los paramilitares había apuntado contra un poste de electricidad, derribándolo para crear confusión. El cableado cayó soltando chispas, y varias chispas volaron por el aire, arrancando gritos de susto entre los presentes. En ese instante, Bernabé se movió con rapidez, intentando acercarse a la patrulla policial, donde guardaba una radio con mayor alcance. Esperaba que la presencia de un helicóptero en la zona sirviera como puente para recibir apoyo, pero todo indicaba que los criminales iban en serio con su amenaza de arrasar la comunidad. Martín, por su parte, se parapetó tras un montón de sacos de granos que había cerca de un antiguo establo. Desde allí, divisó al líder de los matones de pie en la torreta del tanque, con el megáfono aún en la mano. El hombre profería insultos y exigía a gritos la entrega inmediata de los documentos. El granjero pensó en la cabaña de don Salomón y en el lugar donde ahora estaban a salvo las pruebas. Si cedía, todo el esfuerzo y la valentía desplegada por el pueblo se volvería inútil. No había marcha atrás. Necesitaban resistir hasta que la presión pública o la llegada de refuerzos detuvieran aquel atropello. De pronto, dos de los paramilitares comenzaron a rodear la casa de la familia Gutiérrez, disparando contra las ventanas para forzar a los ocupantes a salir. Un escalofrío recorrió a Martín al reconocer su propio hogar. Sintió un nudo en la garganta al imaginar a su esposa y su hijo menor agazapados en el interior. Quería correr allí de inmediato, pero sabía que, si se exponía, caería bajo el fuego enemigo. Fue entonces cuando un disparo certero resonó desde la azotea de una casita lindera. Uno de los vecinos, hábil cazador, había logrado impactar en el brazo de un agresor, obligándolo a retroceder con un alarido de dolor. Aquello encendió la chispa definitiva. Los matones respondieron con más disparos, y algunos vecinos también rompieron el silencio, devolviendo el fuego con sus armas de cacería. El estruendo se volvió ensordecedor. Balas zumbaban en todas direcciones, impactando contra paredes y carros. El tanque giró su torreta, apuntando hacia la posición de quienes habían abierto fuego, pero estos se dispersaron con rapidez, conocedores del terreno. En medio del caos, Martín se abrió paso con el corazón desbocado, decidido a llegar hasta su casa. Vio a Bernabé parapetado junto a la patrulla, intentando usar la radio. Le lanzó una mirada de aliento, sabiendo que necesitaban desesperadamente ayuda externa. Tras un forcejeo mental, el granjero se arriesgó a cruzar un trecho descubierto. Se agachó y corrió a toda velocidad hasta deslizarse tras la pared de su propia vivienda, donde comprobó que su familia seguía a salvo, refugiada en el sótano. Desde la ventana rota, vio cómo el tanque disparaba un proyectil contra un viejo granero, arrancando un estruendo que hizo temblar la tierra. El polvo cubrió el aire y algunos trozos de madera volaron como metralla. Pese al horror, distinguió que varios vecinos aprovechaban la distracción para rescatar a quienes habían quedado atrapados en otras casas. La solidaridad se sobreponía al miedo, uniendo a todos en un solo pulso de valentía.
Fue entonces cuando la radio de Bernabé pareció captar señal. Desde la distancia, Martín escuchó un chisporroteo y algunas voces distorsionadas anunciando que unidades especiales se encontraban en camino. Al oír esa noticia, sintió un alivio inmenso, aunque comprendía que la ayuda tardaría en llegar. Aún así, la mera posibilidad de contar con refuerzos animó a los habitantes del pueblo. El rumor se extendió como fuego. Un destacamento oficial venía a socorrerlos. Con renovada determinación, siguieron hostigando a los paramilitares con disparos esporádicos y maniobras de distracción. El avance del tanque se volvió más cauteloso y la moral de los agresores comenzó a flaquear. En el cielo, el helicóptero seguía sobrevolando, captando cada instante de aquella escena inaudita. El líder paramilitar, al notar que sus hombres perdían impulso, intentó reagruparlos vociferando órdenes. Sin embargo, el temor de quedar expuestos ante las cámaras y la resistencia firme del pueblo los desconcertaba. En ese vaivén, un nuevo proyectil salió del cañón del tanque, golpeando un muro y sacando una nube de escombros. Algunos lugareños gritaron de pánico, pero la mayoría se negó a retroceder. Si habían aguantado hasta ese punto, no se rendirían ahora. Bajo los primeros rayos de un sol que anunciaba un día caluroso, la dignidad de aquel pueblo demostraba ser más fuerte que la amenaza de las armas. Y resistían. La resistencia del pueblo se mantenía firme pese al ensordecedor fragor de las armas. El tanque, con su blindaje imponente, seguía avanzando a paso cauteloso entre las casas, haciendo crujir las barricadas que los vecinos habían levantado con troncos y sacos de arena. A su alrededor, los paramilitares disparaban de manera intermitente, intentando forzar a la población a rendirse. Sin embargo, la comunidad continuaba respondiendo con astucia. Se movían en grupos pequeños, aprovechando cada pared, cada zanja y cada esquina para mantenerse a cubierto y hostigar a los agresores. La palabra rendición no formaba parte de su vocabulario. Habían decidido defender sus hogares y, sobre todo, proteger las pruebas que incriminaban a esa banda violenta. Desde el cielo, el helicóptero de noticias registraba cada instante, transmitiendo imágenes que, con un poco de suerte, llegarían al resto del país para que todos supieran la clase de atrocidad que se vivía en aquel lugar apartado. Martín, acurrucado detrás de una pared semiderruida, respiraba con dificultad. Sentía un ardor en la pierna derecha, producto de una astilla que se le había clavado cuando una bala enemiga impactó en un tabique cercano. Aún así, no podía detenerse a revisarla en ese momento. Más urgente era localizar a Bernabé y coordinar la defensa. Tanteó el bolsillo interior de su chaqueta para asegurarse de que los documentos secretos, o al menos una parte de ellos, seguían intactos en un sobre. Había decidido llevar consigo copias esenciales, mientras el resto aguardaba escondido en otro lugar. Si llegaba el momento de la verdad, pensaba entregarlos a algún reportero que pudiera burlar el cerco y difundir lo que ocurría. Con la garganta reseca, asomó la cabeza lo justo para ver cómo el tanque se detenía frente a la plaza principal del pueblo. Un par de hombres armados descendieron de un todoterreno y comenzaron a revisar los alrededores. Las fachadas de las casas presentaban orificios de bala y marcaban las huellas del combate. Martín se mordió el labio. Cada segundo que pasaba sin que llegaran refuerzos, aumentaba el riesgo de que alguien resultara herido de gravedad. Miró la hora en su reloj de pulsera. El amanecer estaba ya asentado y pronto el calor del día caería sobre todos. Con un nudo en el estómago, se impulsó para moverse hacia la esquina donde creía haber visto a Bernabé por última vez. Al doblar la calle, tuvo que lanzarse al suelo cuando un disparo impactó a escasos centímetros de su cabeza. Un pedazo de asfalto saltó, rozándole el hombro.
El corazón le palpitó con furia, recordándole cuán frágil era la línea entre la vida y la muerte en ese momento. ¡Aquí!, oyó que gritaba alguien. Era Joaquín, el vecino que antes había dado un tiro certero a uno de los paramilitares. Le hacía señas desde la ventana rota de una casa, invitándolo a refugiarse adentro. Martín corrió agachado, soportando el dolor de la pierna, y logró entrar al recinto justo antes de que una ráfaga de balas atravesara el aire. Dentro, halló a 3 personas armadas con escopetas y rostros tensos. Todos intercambiaron miradas de alivio. «¿Dónde está Bernabé?», preguntó Martín, intentando regularizar la respiración. «Cerca de la patrulla, tratando de comunicarse de nuevo con la central», respondió Joaquín. «Dice que la señal sigue fallando, pero logra captar retazos de voz, algo sobre un escuadrón que viene en camino». Escuchar aquellas palabras insufló ánimo al grupo. Si llegaban fuerzas especiales, quizás podrían enfrentar al tanque y a los matones con una mínima probabilidad de éxito. Uno de los hombres, un tal Eliseo, sugirió que contactaran al helicóptero de prensa mediante señales, de modo que bajara a recoger los documentos o los transmitiera en vivo. Pero el problema era acercarse lo suficiente al centro de la plaza sin que los paramilitares los vieran. Martín reflexionó un instante. La plaza estaba completamente dominada por los agresores y un movimiento en falso podía resultar letal. Mientras debatían, un estruendo mayor sacudió los cimientos de la casa. Un proyectil del tanque había impactado contra la fachada de la escuela del pueblo, levantando una enorme polvareda. Al oír los crujidos de la estructura, Martín apretó los puños, consciente de que no se trataba solo de bienes materiales. Ahí se concentraban muchos recuerdos y se formaba el futuro de los niños. Esa destrucción irracional le heló la sangre, pero también reforzó su determinación de detener a esos criminales, costara lo que costase. Se asomaron por la ventana y, a través de la nube de polvo, vieron a una decena de vecinos correr para auxiliar a quien pudiera encontrarse dentro de la escuela. Las balas pasaban silbando sobre sus cabezas, pero con gran valor iban sacando uno a uno a los maestros y alumnos que aún quedaban atrapados. Los matones no parecían dispuestos a frenar, pero tampoco tenían la eficacia de un ejército profesional. Sus disparos eran desordenados y su coordinación imperfecta. De rato en rato, el líder vociferaba, pero el avance se había empantanado entre la resistencia de los lugareños y la incomodidad de ser filmados. Desde arriba, el helicóptero seguía rondando como un testigo ineludible. Fue entonces cuando Bernabé irrumpió por la puerta trasera de la casa, llevando la radio en una mano y con el semblante lleno de urgencia. Tenía manchas de polvo en el uniforme y el sudor le corría por la frente. Al ver a Martín, lo abrazó con un atisbo de alivio, luego se incorporó y compartió la noticia que venía esperando desde hacía horas. «He logrado establecer comunicación con la central. Un grupo de fuerzas especiales llegará en media hora, o menos si todo sale bien». «Por fin tenemos apoyo», dijo casi sin aliento. «Dicen que han visto la transmisión del helicóptero y que ya no pueden ignorar más la situación. Se movilizan de inmediato». La alegría mezclada con el temor se adueñó de los presentes. Sabían que aquella media hora podía parecer eterna, más aún con el tanque disparando al azar y con los paramilitares en actitud de furia. Pero al menos existía ahora una esperanza concreta de que no todo terminara en masacre. Martín, sujetando con cuidado el sobre con los documentos, miró a Bernabé. «Tenemos que aguantar, y en cuanto lleguen, les haremos entrega de esta evidencia, para que no quede duda de quiénes están detrás de todo. Además, necesitamos que la prensa lo difunda, que todo el país sepa la verdad». Bernabé asintió, su mirada firme. Aún así, no podía disimular el cansancio ni la preocupación por las personas que seguían en peligro. Se asomó a la ventana y comprobó que los disparos se interrumpían por momentos, quizá por la confusión de los agresores o por su falta de abastecimiento.
Al ver que se formaba un breve lapso de calma, decidió actuar. «Ahora o nunca», murmuró, como si planeara algo arriesgado. Le comentó a Martín que necesitaba acercarse a la plaza para hacer una señal clara al helicóptero y así confirmarles a los periodistas la posición donde podrían descender para recibir o fotografiar los documentos. Pero era una maniobra suicida si los paramilitares lo descubrieran. Pese al peligro, Martín comprendió la importancia de esa acción. El joven policía se negó a dejar que otro lo acompañara, argumentando que su uniforme podría servirle de escudo en el último instante, pues, a fin de cuentas, seguía siendo un oficial de la ley. Antes de irse, estrechó la mano de Martín con fuerza. «Resiste. Si algo me pasa, tú haz lo que sea para que esto no quede impune». Luego salió, sorteando escombros y esquivando mirillas enemigas. Mientras Bernabé corría, Martín y los demás mantuvieron la vista puesta en él desde la ventana. Lo vieron zigzaguear entre autos abandonados y muros semidestruidos. La adrenalina era palpable. De pronto, el helicóptero descendió un poco, sobrevolando a baja altura en la esquina opuesta de la plaza. Parecía haber entendido la señal de Bernabé, pues realizó un giro lento, apuntando la cámara en su dirección. Casi al mismo tiempo, uno de los matones reparó en la figura del policía y lanzó un disparo. La bala silbó a unos centímetros del pecho de Bernabé, que se tiró al suelo de inmediato. El grito de angustia fue casi unánime en la casa donde estaba Martín. Pero el joven logró incorporarse y seguir adelante, escondiéndose tras una estructura de cemento que quedaba en pie. Ese momento de frenesí no pasó inadvertido para el líder paramilitar, que rugió de furia al darse cuenta de que estaban intentando mostrar la verdad en directo. Empezó a dar órdenes desesperadas. «Disparen a la cámara, que el helicóptero se largue o lo tumbamos». Mas disparar contra un helicóptero civil tendría graves consecuencias, y no todos sus hombres parecían dispuestos a llegar a semejante extremo. Esa duda interna ralentizó sus movimientos, permitiendo que Bernabé lanzara unas bengalas de señal. El humo de colores ascendió, visible para la prensa y, con suerte, para las fuerzas especiales que se acercaban. El cronómetro moral avanzaba sin piedad. La historia se escribiría en los próximos minutos. El humo de las bengalas que Bernabé había encendido ascendía en espirales de color, tiñendo el aire con una mezcla de esperanza y peligro. Desde la ventana de la casa semidestruida, Martín presenció aquella escena con el corazón encogido. El helicóptero de prensa sobrevolaba a baja altura, captando cada segundo de aquel enfrentamiento en el que un puñado de vecinos, armados solo con escopetas y coraje, resistía contra hombres con tanques y fusiles automáticos. Con las bengalas, Bernabé esperaba indicar a las fuerzas especiales, en algún punto del horizonte, que ese era el lugar donde necesitaban aterrizar o, al menos, aproximarse. Mientras tanto, el líder paramilitar rugía con furia sobre la torreta del tanque. Intentaba obligar a uno de sus francotiradores a disparar contra el helicóptero, pero aquel sujeto vacilaba, consciente de que un ataque directo contra una aeronave civil en plena transmisión significaría un escándalo irreparable. Esa duda, esa grieta en la obediencia, otorgó un respiro adicional a los vecinos. Sin embargo, la rabia del jefe no tardó en desatar nuevas órdenes. Señaló con un dedo acusador al sitio donde Bernabé se había cubierto tras un murito de concreto y bramó: «¡A él! ¡Rápido! ¡Nos está delatando!». Dos matones se lanzaron contra la posición de Bernabé. Dispararon ráfagas que levantaron pedazos de pared y polvo. El joven policía se escabulló, rodando por el suelo para refugiarse tras otro obstáculo, pero recibió un golpe en el hombro que lo dejó aturdido. Se llevó la mano a la herida. La sangre brotaba, aunque no de manera torrencial. Aún así, el dolor le nubló la vista un instante. Entre la bruma de escombros, alcanzó a ver cómo el helicóptero se alejaba un par de metros al notar el fuego intenso. No,
No se vayan, murmuró, intentando levantarse. Era vital que la prensa permaneciera allí, documentando todo y, sobre todo, que los refuerzos en camino supieran dónde aterrizar. En la casa donde Martín y los otros vecinos se habían refugiado, la preocupación por Bernabé crecía a cada minuto. Miraban con ansiedad esa cortina de humo y el intercambio de disparos. El tiempo parecía transcurrir en cámara lenta y el zumbido de balas no cesaba. Joaquín, con el rostro tenso, le dijo a Martín: «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras lo acorralan. Hay que hacer algo para distraerlos». Martín asintió. La solidaridad era su única arma más allá de las escopetas. Si dejaban que los paramilitares se centraran en Bernabé, el joven estaría perdido. El granjero se armó de valor y propuso un plan. Salir por la puerta trasera y rodear la plaza para abrir fuego desde el flanco, obligando así a que los agresores dividieran fuerzas. Sin perder más tiempo, 3 hombres y 2 mujeres jóvenes decidieron acompañarlo. Se movieron con sigilo entre callejones, agachados para no ser vistos. El estruendo de las detonaciones mayores provenía del área donde el tanque seguía, pero sabían que había francotiradores dispersos. Con el corazón palpitando a toda prisa, avanzaron en fila. La tierra vibraba bajo sus pies. Cuando se aproximaron al costado de la plaza, divisaron a uno de los matones apostado tras un vehículo volcado. Parecía concentrado en recargar munición. Martín levantó su rifle, apuntó con cuidado y disparó a una de las llantas cercanas al matón, generando un estampido que lo hizo saltar y perder el equilibrio. Inmediatamente, los vecinos que iban con él también dispararon al aire. El matón respondió disparando ráfagas desordenadas, pero esa distracción surtió efecto. Dejó de acosar la posición de Bernabé. Este, adolorido, aprovechó ese mínimo instante para arrastrarse tras un poste caído. Sangraba cada vez más y se le dificultaba sostener el arma. Aún así, se resistía a rendirse. Tenía la mente fija en la idea de que los refuerzos debían estar próximos. Una explosión cercana sacudió la plaza cuando el tanque disparó hacia un costado, tal vez intentando destruir el vehículo volcado que usaban de cobertura. Pese a la violencia del estallido, Bernabé logró cubrirse tras un montón de escombros. Ahogó un gemido mientras apretaba la herida del hombro. Necesitaba un torniquete o algo similar para no desangrarse. Desde el helicóptero, la periodista al mando se debatía entre mantener la distancia para evitar ser derribados o acercarse más para filmar con detalle. Al final, decidió quedarse a cierta altura enfocando en paneos amplios, con la esperanza de que la señal sirviera de guía para las unidades en camino. Además, confiaba en que la presión mediática convenciera a los matones de no caer en una masacre abierta. Sin embargo, la tensión seguía trepando a cada segundo, y las municiones de los vecinos se agotaban. ¿Lograrían resistir hasta el arribo de la ayuda prometida? En medio de la balacera, Martín y su pequeño grupo se refugiaron tras un kiosco destrozado, jadeando por el esfuerzo. A su alrededor, el aire estaba cargado de polvo y olor a pólvora. El granjero sentía un ardor punzante en la pierna, donde la astilla seguía incrustada, pero lo ignoraba con obstinación. «¿Están todos bien?», susurró, pasando la vista por los rostros tensos de quienes lo acompañaban. Nadie estaba ileso, pero tampoco nadie se rendía. Uno de los muchachos extendió su mano temblorosa para recargar la escopeta. «Tenemos que sacar a Bernabé de ahí», afirmó con voz ronca. Entonces divisaron un destello de luz reflejándose en algo metálico a lo lejos. Un paramilitar se había encaramado al tejado de un edificio medio derrumbado, intentando obtener una posición ventajosa. Si llegaba a divisar a Bernabé, sería su fin. Martín tragó saliva y se incorporó un poco, asomando el cañón de su rifle
por entre los restos del kiosco. Apuntó con el pulso más firme que pudo reunir y disparó. El estruendo retumbó. El hombre en el tejado se sobresaltó y perdió pie, resbalando hacia un costado. No quedó claro si el tiro lo había alcanzado o si simplemente lo hizo caer. Lo cierto es que desapareció de la vista con un grito ahogado. Aquello dio un respiro adicional para moverse. Aprovechando la confusión, uno de los vecinos corrió hacia Bernabé, que yacía tras el poste caído. A rastras y bajo un fuego disperso, logró llegar hasta él. En silencio, le presionó la herida con un trozo de tela limpia que guardaba en su mochila, improvisando un torniquete. Bernabé apenas pudo asentir, con el rostro demacrado, pero no se permitió desfallecer. «No, no me dejes aquí», susurró, y el vecino lo animó a tratar de incorporarse. Poco a poco, con gran esfuerzo, avanzaron hacia la protección que ofrecía el kiosco. Mientras tanto, el líder paramilitar parecía perder el control de sus hombres. Algunos querían retirarse, al ver que la resistencia era más fuerte de lo esperado y que, además, las cámaras del helicóptero lo registraban todo. Otros se mantenían fieles y desataban su furia contra las casas y ventanas donde intuían la presencia de los lugareños. El tanque, en cambio, se mantenía parado casi en medio de la plaza, como si aguardara una orden definitiva. Probablemente el jefe no deseaba llegar al extremo de masacrar a la comunidad con esa artillería, consciente de que, filmados en vivo, la repercusión sería devastadora, mas, a su vez, no soportaba la idea de marcharse con las manos vacías. En ese complejo equilibrio entre la intimidación y el temor a ser desenmascarados, el tiempo seguía corriendo. Y fue entonces cuando un ruido diferente irrumpió en la escena. Un rugido de motores que no pertenecía a los vehículos paramilitares. Desde algún punto al norte se escucharon sirenas y el estrépito de autos a gran velocidad. Acto seguido, vieron aparecer un convoy de vehículos policiales y militares. Las tan esperadas fuerzas especiales se perfilaban en la distancia, avanzando con decisión. Inmediatamente, algunos vecinos dejaron escapar gritos de júbilo que resonaron por encima del tiroteo. La esperanza se materializaba. El helicóptero, al percibir la llegada de los refuerzos, se elevó un poco más, enfocando con su lente aquella nueva escena. El líder de los matones soltó una sarta de insultos, consciente de que la balanza estaba a punto de inclinarse contra él. En un ataque de rabia, tomó el megáfono y gritó: «¡Retirada! ¡Muévanse! ¡Vamos!». El tanque retrocedió con lentitud, pisoteando las calles que antes había recorrido. Los paramilitares comenzaron a huir en sus todoterreno, disparando todavía algunas ráfagas para cubrirse. Conscientes de su inferioridad ante un escuadrón entrenado y la presión mediática, no tenían otro camino más que intentar escapar a toda velocidad. Martín, al oír el anuncio de la retirada, sintió un alivio que se mezclaba con la preocupación de que pudieran arrastrar consigo alguna venganza final. Pero al ver que se iban, respiró hondo por primera vez en horas. Los vecinos, exhaustos y heridos, emergieron de sus escondites, conscientes de que la ayuda por fin estaba al alcance. Bernabé casi no se sostenía en pie, pero sonreía débilmente, mientras el vecino que lo había auxiliado lo ayudaba a caminar. La llegada de las fuerzas especiales coincidió con la retirada, y aunque intentaron darles caza, solo alcanzaron a interceptar a algunos rezagados. El tanque, protegido por su blindaje, desapareció por la carretera secundaria, dejando a su paso un rastro de destrucción y amargura. El helicóptero de prensa continuaba sobrevolando, registrando la entrada triunfal de los uniformados. Una vez asegurado el perímetro, médicos militares y paramédicos locales ingresaron corriendo para atender a los heridos. Entre polvo, sangre y llantos de alivio, el pueblo finalmente respiraba un poco de paz, sin saber que la verdadera batalla, la de las acusaciones y la justicia, apenas comenzaba.
Y mientras la cámara enfoca a Martín sosteniendo con firmeza los documentos que podrían desenmascarar a los culpables, muchos comprendieron que la dignidad y la solidaridad de un puñado de granjeros y vecinos había logrado lo que parecía imposible: plantar cara a la brutalidad y mantenerse en pie. El aire se llenó de un silencio conmovedor en cuanto los últimos disparos se extinguieron. Las fuerzas especiales, con sus uniformes oscuros y vehículos robustos, se adentraron en el pueblo cubierto de polvo y escombros, evaluando los daños y cuidando de no toparse con francotiradores rezagados. Varios lugareños salieron con las manos en alto, indicándoles que los matones se habían replegado por la carretera secundaria. Aún temblorosos, celebraban que al fin alguien más se hacía cargo de la situación. Sin embargo, el alivio venía acompañado por una ráfaga de confusión y una montaña de interrogantes. En la plaza principal, donde las huellas de los proyectiles habían marcado fachadas y trozos de pavimento, se congregaron algunos oficiales para organizar la asistencia médica. Un equipo de paramédicos revisaba a los heridos con rapidez metódica, mientras otros agentes se dividían para rastrear cualquier sospechoso que se hubiera quedado rezagado en los callejones. El helicóptero de prensa no paraba de sobrevolar la escena, capturando imágenes que recorrerían el país. Desde allí, un reportero relataba con voz temblorosa cómo una comunidad rural había resistido contra vehículos blindados y amenazas letales, aguantando hasta la llegada de refuerzos. Martín, apoyado contra un poste caído, sintió el ardor de la herida en su pierna intensificarse ahora que la adrenalina disminuía. Un médico militar se le acercó para revisarlo. Con mano firme, apartó la tela ensangrentada y extrajo la astilla con pericia. Martín apretó los dientes, dejando escapar un quejido sordo. A pesar del dolor, la satisfacción de ver a su pueblo salvado lo impulsaba a mantenerse erguido. A su alrededor, las miradas de sus vecinos reflejaban cansancio, rabia y esperanza. Se habían unido como nunca para defender su hogar, y ese lazo les daba una sensación de fortaleza difícil de describir. Cerca de allí, Bernabé era atendido en la parte trasera de una ambulancia improvisada. Tenía el uniforme ensangrentado por el disparo que casi le perforó el hombro, pero seguía consciente. Cuando Martín se acercó, el joven le dedicó una sonrisa pálida. «Te dije que vendrían, padrino», murmuró, con la voz ronca. Martín le dio un suave apretón en el brazo sano, sintiendo que, pese a las dificultades, su ahijado había probado su temple. «Lo hiciste bien, muchacho», respondió con gratitud. «Sin ti, quién sabe lo que habría ocurrido». Entretanto, el jefe del contingente de fuerzas especiales, un capitán de complexión robusta y mirada sagaz, empezó a recabar testimonios. Observó la destrucción con gesto sombrío, consciente de que el retraso en la llegada de ayuda había tenido consecuencias graves. «¿Quién lideró la resistencia?», preguntó con tono autoritario, aunque sin intención de intimidar. Una anciana señaló a Martín, quien seguía recibiendo atención médica. El capitán se acercó a él y a Bernabé con paso seguro. «Necesito un informe de lo que sucedió aquí», dijo, recorriendo los alrededores con la mirada. «Tenemos entendido que hubo tanques y un grupo paramilitar. ¿Dónde están ahora?». Martín alzó la vista, conteniendo una mueca de dolor. «Huyeron cuando supieron que ustedes venían», explicó. «Pero no se irán lejos. Creen que pueden hacer lo que quieran con tal de destruir pruebas incriminatorias. Nosotros las tenemos». El capitán se mostró escéptico. «¿Pruebas?». Bernabé, todavía con la voz débil, apuntó a la mochila que yacía a un costado. «Ahí están los documentos que vinculan a esos criminales con una red mayor. Si colaboramos y esto se hace público, no volverán a atreverse». El oficial tomó la mochila y comenzó a revisar los papeles.
Su semblante se tensó al entender que la conspiración involucraba nombres poderosos. «Necesitaré contactar a mis superiores para proceder con una investigación formal», sentenció. «Mientras tanto, resguardaremos el pueblo y atenderemos a los heridos. Sinceramente, lamento que ustedes quedaran expuestos». Juntos, Bernabé y Martín resumieron el contexto de la extorsión contra veteranos y granjeros, mencionando la golpiza a don Salomón como desencadenante de toda la situación. El capitán asintió con gravedad y ordenó a 2 subalternos que reunieran a los testigos para levantar testimonios. En paralelo, el helicóptero de prensa aterrizó con dificultad en un claro. La periodista descendió, escoltada por 2 camarógrafos. Sin esperar instrucciones, corrió hacia el centro de la plaza, micrófono en mano, para entrevistar a quien pudiera dar su versión de los hechos. Los vecinos la rodearon, ansiosos por contar sus vivencias y denunciar la ausencia de seguridad que los había llevado a defenderse solos. Fue entonces cuando la mirada de la reportera se fijó en Martín y Bernabé, que conversaban con el capitán. La cámara se enfocó en ellos. «Buenas tardes, soy Lorena Jara, de Canal Regional. ¿Ustedes son las personas que coordinaban la resistencia?», inquirió algo agitada, consciente de la repercusión que podría tener esa historia en prime time. Bernabé parpadeó sorprendido. Nunca había aparecido en televisión. Martín, con gesto serio, asintió. «No sé si coordinábamos», respondió con modestia, «pero hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a nuestra gente». La periodista insistió. «¿Qué puede contarnos sobre la red de extorsión y los documentos que poseen?». Él respiró hondo, recordando los rostros asustados de los ancianos que habían sido amenazados y a don Salomón en el hospital. «Tenemos pruebas que vinculan a esta banda con crímenes graves. Son la punta de un iceberg más grande que involucra a funcionarios y otros grupos. Esperamos que ahora, con todo esto expuesto, las autoridades actúen». La cámara registró cada palabra y pronto la señal se transmitiría en directo para una audiencia perpleja al ver tanques en una zona rural. El capitán se acercó a la reportera, recomendando prudencia, pero comprendió que la opinión pública era un aliado valioso para que nada se silenciara. Les permitió grabar parte de los papeles, ocultando detalles sensibles, a cambio de que los informes quedaran bajo custodia oficial. Entretanto, un escuadrón médico se movilizó para trasladar a los heridos al hospital más cercano. Bernabé fue subido a una ambulancia con cuidado, mientras Martín le apretaba la mano con afecto. «Descansa, sobrino. Te has ganado un respiro». Unas horas después, la plaza recobró un orden relativo. Soldados limpiaban restos de munición y vehículos destruidos. Paramédicos atendían a los vecinos afectados, y la prensa entrevistaba a cuantos estuvieran dispuestos a hablar. Era un caos organizado, pero al menos el fuego cruzado había cesado. Martín se permitió respirar con cierta calma y en cuanto se sintió con energías, fue a su casa a ver a su familia. Los encontró ilesos, aunque conmocionados. Su esposa lo abrazó con fuerza y sus hijos corrieron a su encuentro. Todavía podían oírse ecos de explosiones y el motor lejano de helicópteros. Sin embargo, por fin se sentía un soplo de alivio. Hacia el atardecer, la periodista del Canal Regional se despidió, agradeciendo a Martín por su valentía y pidiéndole permiso para mantener el contacto. Quería darle seguimiento a la historia. Él, con la voz cansada pero firme, respondió que sí, que era fundamental que la verdad siguiera iluminándose. «Necesitamos justicia, y solo la obtendremos si toda la sociedad ve lo que pasó», afirmó. Con un apretón de manos, se desearon suerte. Con la luz naranja del sol poniente iluminando los escombros, Martín se sentó en lo que quedaba del porche de su casa, contemplando la destrucción que salpicaba el paisaje. La carretera aún mostraba las huellas de la coraza de aquel tanque,
y algunas casas tenían las paredes perforadas. Aún así, los vecinos seguían de pie, remendando puertas, compartiendo víveres y asistiendo a los más necesitados. Era un reflejo claro de la esencia solidaria que los había mantenido unidos frente a la amenaza. En el silencio de ese crepúsculo extraño, el granjero recordó a don Salomón, el anciano veterano cuyo coraje había encendido toda esta reacción. Sonrió al pensar que, cuando el viejo supiera que el pueblo resistió y conservó sus papeles, se sentiría orgulloso. Agotado, Martín suspiró. Sabía que quedaba un largo camino legal y mediático. El enemigo no se rendiría fácilmente y seguramente volvería a intentar recuperar su poder. Pero ahora, con el respaldo de la prensa y el ejército, ya no estaban solos. El recuerdo de cómo se habían enfrentado a tanques con sus propias manos, la fuerza de una comunidad defendiendo lo justo, se quedaría grabado en su memoria para siempre. Y en cierto modo, eso era la victoria más grande. Demostrarle al mundo que la dignidad no se aplasta con cañones ni amenazas, sino que florece cuando la gente sencilla se une para resistir en nombre de la verdad y la libertad. La mañana siguiente, amaneció con un aire de cautela en el pueblo. Aunque los paramilitares se habían retirado la tarde anterior, nadie podía asegurar que no volvieran con más refuerzos. Sin embargo, la presencia de las fuerzas especiales y el continuo ajetreo de periodistas lograron otorgar cierta sensación de resguardo. En el centro de la plaza, los soldados habían levantado un campamento improvisado donde instalaban carpas médicas y repartían víveres a los vecinos cuyas casas habían resultado dañadas. Un par de helicópteros sobrevolaba a intervalos regulares, supervisando la zona y sirviendo de disuasión contra un posible contraataque. Mientras tanto, las cámaras de televisión captaban la imagen de paredes perforadas por balas, vehículos calcinados y montones de escombros que testimoniaban el alcance de la violencia reciente. Martín, tras una noche de sueño interrumpido por el dolor en su pierna, se levantó antes de que saliera el sol para comprobar los estragos en los campos. Descubrió que varios surcos habían sido aplastados por las orugas del tanque y un sector del establo colapsó debido al impacto de metralla. Aunque lamentaba las pérdidas materiales, sentía un alivio profundo por el hecho de que no hubieran muerto más personas, dado lo desproporcionado del ataque. Su esposa le ofreció un caldo caliente y revisó las vendas con ternura, recordándole que, al fin y al cabo, estar vivo y con la familia a salvo era una bendición insustituible. Al llegar a la plaza para supervisar la labor de reconstrucción, vio a Bernabé en una camilla, siendo trasladado con cuidado hacia un vehículo militar que lo llevaría al hospital de la capital. El joven policía le dedicó una sonrisa de ánimo y le aseguró que volvería pronto, tan pronto le dieran el alta. Martín notó la preocupación en los ojos de su ahijado, consciente de que aún existía el riesgo de una represalia por parte de los criminales. Sin embargo, ambos se consolaron con la idea de que la intervención de las fuerzas especiales, junto al aluvión mediático, haría muy difícil que el grupo paramilitar regresara a sembrar terror en la zona. Algunos vecinos se acercaron a agradecer a Martín por haber encendido la chispa de la resistencia. Un abuelo de manos encallecidas le estrechó la suya con fuerza, diciéndole que, de no ser por su temple, muchos habrían cedido. Otros, en cambio, seguían en shock, recordando el estruendo de los cañones y las ráfagas de fusil. La mayoría coincidía en que sin la unión y la solidaridad, aquella batalla habría terminado en una masacre. El granjero, con humildad, insistía en que todos habían sido importantes, desde quienes alzaron escopetas hasta quienes prepararon comida y refugio para los heridos o grabaron videos que luego se transmitieron en vivo para el país entero. En el improvisado puesto de mando de las fuerzas especiales, el capitán revisaba los documentos que Martín y Bernabé habían rescatado,
mientras un puñado de periodistas pedía autorización para fotografiarlos. El oficial, receloso, solo permitió difundir los encabezados generales, protegiendo datos sensibles que podrían alertar a posibles cómplices. No obstante, el contenido ya se había filtrado lo suficiente como para avivar el interés de la Fiscalía Nacional. Aquella tarde, un comunicado oficial anunciaba la apertura de una investigación exhaustiva que no solo perseguiría a los atacantes de la víspera, sino que también rastrearía los nexos políticos y financieros que respaldaban a la red criminal. Era la primera vez que las autoridades admitían la magnitud de lo ocurrido. A medida que caía la tarde, las familias revisaban sus casas, recogiendo vidrios rotos y apuntalando paredes dañadas. Los soldados ofrecían ayuda con maquinaria pesada para retirar escombros, mientras varios camarógrafos de diferentes canales discutían dónde instalar sus equipos. La presencia mediática confería cierta protección adicional. Cualquier acto de violencia quedaría al instante registrado en video. En medio de la plaza, una mesa larga servía de comedor improvisado. Mujeres y ancianos se turnaban para repartir café y tortillas a quienes trabajaban sin descanso. Allí, Martín conversó con el capitán, quien le aseguró que en un par de días sus superiores desplegarían una fuerza permanente en la región hasta que se disipara la amenaza. Esa noche, el cansancio y las emociones acumuladas se adueñaron del pueblo. Aún con la vigilancia de los soldados, se oían murmullos de temor ante la posibilidad de otro ataque sorpresa. Martín intentó dormir en un catre instalado en su cocina, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba el estruendo del tanque abriendo fuego y el zumbido de las balas. Finalmente, se levantó y salió a sentarse en el porche, contemplando la oscuridad. Allí lo encontró la reportera Lorena, quien venía a ofrecerle algunas palabras de aliento y preguntar si aceptaría dar una entrevista más extensa para el noticiero central. El granjero, dudoso, aceptó, convencido de que hablar ayudaría a exponer la verdad y a presionar a las autoridades para que obraran con justicia. La entrevista se realizó al amanecer siguiente, con la primera luz dorada bañando las ruinas y el campamento militar. Lorena colocó la cámara frente a la casa de Martín, donde se apreciaban los agujeros en la fachada. Él, aún con vendas en la pierna, relató cómo habían notado la presencia de matones merodeando y cómo el ataque se desencadenó tras la golpiza al veterano don Salomón. Explicó el valor de la solidaridad vecinal y la determinación de no ceder a la extorsión. Las palabras del granjero, cargadas de sencillez y honestidad, conmovieron a la periodista. En un momento, la cámara enfocó el sitio donde cayeron proyectiles, reflejando la brutalidad que habían resistido. Martín finalizó la entrevista pidiendo a la nación que no dejara sola a su gente, que comprendiera que casos así pueden repetirse en cualquier lugar si se pierde la empatía y la voluntad de proteger a los más vulnerables. Luego de la entrevista, Martín recibió la visita de un par de funcionarios del gobierno regional, quienes prometieron gestionar recursos para la reconstrucción. Llegaron camiones con láminas, sacos de cemento y provisiones. Los habitantes cooperaban con fervor. Unos limpiaban escombros, mientras otros atendían a ancianos y niños impactados por el trauma. A su vez, la noticia del ataque en aquel rincón agrícola provocó debates encendidos en la capital. Algunos acusaban al gobierno de desatención crónica de las zonas rurales. Otros denunciaban la complicidad de sectores corruptos que permitían la proliferación de grupos armados. Independientemente de la posición política, un consenso emergía. La valentía de aquella comunidad debía ser reconocida y respaldada. En medio de ese torbellino de eventos, don Salomón recibió el alta hospitalaria y volvió al pueblo en una ambulancia escoltada. El anciano, con la cabeza aún vendada y apoyándose en un bastón,
se emocionó al ver a la gente volcada en tareas de reconstrucción. Buscó a Martín y cuando lo encontró, le estrechó la mano con lágrimas en los ojos. «Nunca quise que nada de esto sucediera», susurró conmovido. «Pero gracias a ti y a todos, no pudieron aplastar nuestros ánimos». Martín respondió que él solo había cumplido con lo que consideraba justo y que el verdadero motor había sido la unión de todos los vecinos. Mientras el sol brillaba sobre los tejados rotos, simbolizando un renacimiento doloroso, pero esperanzador, don Salomón se unió a la labor solidaria, demostrando que, aunque la guerra y la crueldad habían dejado huellas imborrables en su alma, aún conservaba la fortaleza para apoyar la reconstrucción de la paz que tanto merecían. Pasaron varios días desde aquel amanecer en el que las fuerzas especiales irrumpieron para ayudar al pueblo a sobreponerse a los embates del grupo paramilitar. El eco de los disparos y la visión de los tanques atravesando las calles aún persistían en la memoria colectiva de los vecinos, pero poco a poco, la vida comenzó a retomar su cauce. Bajo la atenta vigilancia de un destacamento militar permanente, los habitantes se dedicaron con ahínco a reparar ventanas, remendar tejados y limpiar la plaza de los restos de barricadas. Una brigada de ingenieros llegó para evaluar la estructura de los edificios dañados, y se organizaron turnos de vecinos para cocinar y distribuir comida a las familias que todavía no podían volver a la normalidad. El ambiente era de unidad inquebrantable, reforzado por las experiencias compartidas en aquellas horas de angustia. Por su parte, los periodistas, instalados en tiendas de campaña a las afueras del pueblo, siguieron documentando cada paso de la reconstrucción. Lorena, la reportera que había entrevistado a Martín, preparó un reportaje especial que se transmitiría a nivel nacional en horario estelar. Con él pretendía mostrar cómo la solidaridad y la dignidad de esa comunidad rural habían prevalecido a pesar de enfrentar una fuerza militar tan agresiva. En su relato, resaltaba la valentía de Bernabé, el joven policía que, a pesar de su herida de bala, había logrado contactar a la central y mantener la moral en alto. Entrevistaba también a doña Teresa, una anciana que había salvado a varios niños cuando el tanque disparó contra la escuela, así como a Joaquín, el cazador que frenó a uno de los matones en un momento crucial. Mientras tanto, el capitán a cargo de las fuerzas especiales informaba que varios de los paramilitares capturados habían confesado pertenecer a una organización más grande implicada en crímenes de extorsión y narcotráfico. Los documentos recuperados por Martín y Bernabé fueron decisivos para convencer a la Fiscalía de abrir un caso penal de gran envergadura. Decenas de nombres poderosos empezaron a salir a la luz, y la prensa capitalina se llenó de titulares sobre la Operación Granero, aludiendo al lugar donde se resguardaron las pruebas. Aquello encendía la esperanza de que, al fin, cayeran los responsables intelectuales de la violencia que llevaba años asolando a las comunidades más vulnerables. Don Salomón, el anciano veterano cuya golpiza desató la respuesta unida del pueblo, se había instalado temporalmente en la casa de una familia amiga. Allí recibía visitas constantes, pues todos querían cerciorarse de que se recuperara por completo. Le costaba caminar sin bastón, pero su voz había recobrado la firmeza de antaño y contaba anécdotas de sus años de servicio militar con un matiz de orgullo. Confesaba sentir cierta culpa por haber traído, sin querer, semejante peligro a la región. Mas la gente le recordaba que su lucha contra la injusticia había sido la chispa necesaria para desenmascarar redes de corrupción. En definitiva, el coraje de un veterano se había vuelto la semilla de un cambio mayor. La vida cotidiana, pese a todo, no se había detenido. Los campesinos procuraban retomar sus labores, conscientes de que la tierra no aguardaría eternamente. Martín, con la pierna todavía en proceso de sanación, se las arreglaba para supervisar las siembras
y coordinar a un grupo de jóvenes que lo ayudaban a reponer las cercas derribadas. Bajo la atenta mirada de soldados que patrullaban los caminos, recorría los campos destruidos por el paso del tanque, apartaba maderos astillados y consolaba a algunos peones que se habían quedado sin techo. Se esforzaba en transmitir confianza, recordándoles que ahora la luz pública estaba de su lado y que, con un proceso judicial firme, la amenaza iría decreciendo. Unos días después, Bernabé regresó al pueblo, con el hombro en cabestrillo y una sonrisa renovada. La gente lo recibió con vítores y aplausos. Se había convertido en un héroe local, no solo por ser el oficial que arriesgó la vida para alertar a la central, sino también por ser ese rostro joven que simbolizaba la posibilidad de un mejor futuro. Sus superiores, al enterarse de su desempeño y de sus heridas, le ofrecieron un traslado a una estación policial de la ciudad con mejores condiciones. Para sorpresa de muchos, él se negó. Dijo que su deber estaba allí, entre su gente, defendiendo la tranquilidad que había costado tanto recuperar. Martín lo abrazó con orgullo y le prometió que lo apoyaría en todo, igual que siempre. Con el pasar de las jornadas, la calma se fue asentando. Soldados y vecinos se organizaban en patrullajes mixtos, recorriendo las carreteras adyacentes en busca de cualquier indicio de que los paramilitares volvieran. Pero, de momento, no apareció rastro alguno de aquellos hombres armados que habían huido tras la derrota moral y mediática. Incluso se hablaba de que los cabecillas del grupo se estaban escondiendo fuera del país, sabiendo que sus nexos con funcionarios corruptos ya no les ofrecían la misma cobertura. A nivel nacional, el clamor popular era contundente. Exigían que el gobierno no bajara la guardia y que apoyara la reconstrucción económica y social de la zona. Se abrían mesas de diálogo para escuchar a las comunidades rurales, antes invisibles y ahora dueñas de un protagonismo inusual. Las tardes transcurrían con un aire distinto en el pueblo. Los niños jugaban de nuevo en la plaza, mientras sus padres reparaban farolas y barandillas. Se pintaron murales en las paredes en ruinas, con mensajes de fuerza y esperanza. Doña Antonia, la dueña de la tiendita, decidió ofrecer cada viernes un pequeño concierto de música local, invitando a los jóvenes con guitarras y arpas a animar la noche. Así, poco a poco, el trauma daba paso a la resistencia cultural y la identidad campesina se fortalecía. De un modo casi poético, la destrucción producida por los tanques sirvió de lienzo para renovar la estética del lugar, recordando a todos que el arte y la unidad pueden brotar incluso de las heridas más crueles. No obstante, Martín sabía que la lucha no había terminado del todo. Conocía la persistencia de grupos criminales cuando se ven acorralados y temía que buscaran vengarse o, simplemente, atemorizar para no perder terreno. Por eso, cuando las cámaras de televisión se marcharon y los reflectores comenzaron a apuntar a otro titular, el granjero insistió en mantener la guardia alta. Organizó, junto con Bernabé y algunos líderes comunitarios, un comité de autoprotección permanente. Este comité se reunía 2 veces por semana para estudiar posibles mejoras en la seguridad y también para fomentar la colaboración con la Fiscalía en la investigación que seguía su curso. Al fin y al cabo, los documentos confiscados en el granero seguían en manos del capitán y eran la piedra angular de los procesos judiciales. La reportera Lorena volvió al pueblo un mes más tarde, buscando cómo había avanzado la situación desde la última emisión. Entrevistó a varios vecinos y comprobó con agrado que seguían unidos, dispuestos a no dejarse doblegar. Martín la recibió en su granja, mostrándole las siembras que, a pesar del daño inicial, se habían recuperado con tesón. Ella preguntó por los avances judiciales, y él le explicó que la Fiscalía avanzaba con cautela, pues las conexiones implicaban individuos influyentes. Aún así, la presión mediática y las pruebas fehacientes hacían difícil frenar la causa.
Lorena prometió que su canal mantendría el foco en la historia, recordando que el país no podía voltear la mirada ante semejante abuso. Aquella misma noche, para cerrar su visita, la periodista asistió a una de las reuniones del Comité de Autoprotección, celebrada en un salón comunitario reacondicionado. Allí vio cómo campesinos, mujeres, jubilados y el propio Bernabé debatían respetuosamente planes de vigilancia y canales de denuncia. La determinación colectiva era tangible. En los ojos de los presentes, Lorena reconoció la misma luz encendida que los había impulsado a resistir contra tanques y amenazas. Un fuego interior que, pasado el peligro inmediato, se convertía en organización vecinal para protegerse y proteger a otros. Al despedirse, la reportera confesó que aquella historia la había transformado. Había cubierto sucesos violentos antes, pero jamás había visto una comunidad tan cohesionada que se alzara sin titubeos en defensa de su libertad. Martín sonrió con humildad, asegurándole que no se consideraban héroes, sino simples personas que se negaban a vivir de rodillas. Si las instituciones fallan, la comunidad debe articularse, añadió. Y si las instituciones responden, debemos acompañar el proceso. Así podremos evitar que algo como esto se repita. Con esas palabras resonando en la tranquila noche del pueblo, Lorena subió a su camioneta para volver a la ciudad, llevándose imágenes y testimonios que nutrirían un documental final. El cielo estrellado parecía brindar su bendición a ese rincón rural que, habiendo sobrevivido a la furia de blindados y armas largas, encontraba la manera de renacer entre los surcos de la tierra, el trabajo duro y la fe compartida. Y así, con nuevos amaneceres, la memoria de la resistencia se grabaría en las generaciones venideras, enseñándoles que, cuando la verdad y la solidaridad se alzan juntas, ni los tanques más pesados ni el silencio más denso pueden aplastar la voluntad de un pueblo que defiende su dignidad.